La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. Las elecciones departamentales y municipales del pasado 11 de mayo dejaron varias sorpresas e incluso un ganador que resolvió por sorteo la Corte Electoral. Pero el resultado más sorprendente y llamativo de todos fue la victoria de Daniel Jiménez como nuevo intendente de Lavalleja. Una victoria que obtuvo además por 95 votos y que se resolvió luego de comenzado a escrutar los votos observados. Hasta ahí el resultado electoral. Lo que ocurre es que luego del resultado electoral que confirmó la victoria del Frente Amplista en esa intendencia, se empezó a advertir situaciones complejas con respecto al tema de la Junta Electoral de ese departamento. Ustedes recuerden que el Frente Amplio había pedido una guardia blanca con respecto a los votos que quedaban por escrutar y a todas las urnas que estaban a disposición de la Junta Electoral. Lo que ocurrió después es que un nacionalista señaló que en varias oportunidades, por lo menos en 3, se le pidió que renunciara al cargo, que dejara el cargo y que entrara su suplente. Ahora, de parte de los partidos, sobre todo aquí en Montevideo, hay dudas con respecto a qué es lo que va a pasar en el departamento de Lavalleja y se está pidiendo a la Corte Electoral que actúe rápidamente para devolver tranquilidad con respecto a cómo se van a desarrollar futuros comicios en ese departamento. ¿Qué es lo que impacta y cómo impacta, mejor dicho, que se rompa 35 años de hegemonía blanca en ese departamento? ¿Cómo advierte el señor Jiménez lo que ocurrió con respecto al tema de ese presunto fraude que se estaba por cometer en esa elección? Vamos a conversar con él en nuestra entrevista central. Francisco Morales, Otra Mañana. Jiménez, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, es un gusto estar en Otra Mañana con ustedes. Yo lo primero que quiero decir es, lo primero que quiero hacer es felicitarlos porque es el primer medio nacional que aborda este tema tan importante y tan grave que pasó en Lavalleja, más allá del resultado electoral, lo pone arriba de la agenda política porque es algo importante, lo jerarquiza. Es la primera vez en 50 años que pasa un hecho tan importante y a mi entender tan grave en una elección, no importa sea nacional o departamental, y por eso reitero el enfoque que ustedes le hacen y cómo jerarquizan desde el punto de vista periodístico algo que no podemos mirar para el costado y algo que no podemos dejar pasar por alto. A nosotros nos gustaría estar hablando de lo que vivimos, del gran triunfo que tuvo el Frente y tuvo la ciudadanía de Lavalleja, y cuando digo ciudadanía de Lavalleja, eso excede a lo que fue el Frente Amplio, porque lo que se votó en Lavalleja es una opción de cambio, una forma diferente de gobernar y gestionar los dineros públicos, y ahí participaron no solamente los frente amplistas, sino blancos, colorados, cabildantes, que quieren un cambio de rumbo en Lavalleja, un nuevo camino para Lavalleja. Fue muy lindo lo que vivimos. Esto que pasó no empaña el triunfo, tampoco empaña la buena labor que hizo la Corte Electoral Departamental de Lavalleja, que nada tiene que ver con lo que pasó en un recinto a unas cuadras de esa junta, con la presión al presidente de la Junta Departamental. Es un gusto, como dije, estar en vuestro programa y bueno, estamos transitando estos días que han sido muy intensos por la gran exposición que tuvo Lavalleja, porque estuvo todo el país mirándolo cómo se definía la elección, y bueno, tuvimos la suerte de lograr algo que muchos pensábamos no íbamos a vivir, que es tener un gobierno frente amplista en Lavalleja. Jiménez, gracias por la aclaración, por la mención. Vamos a ir por parte, porque claramente este asunto tiene esas dos vertientes. Primero, lo que fue el resultado electoral, colocándolo usted como intendente electo, y luego esto que finalmente no terminó por pasar, pero que pudo haber estado a punto de ocurrir ayer en el departamento. En primer lugar, ¿en qué cree usted que se basa la victoria que usted consiguió el pasado domingo 11? Yo creo que
Los problemas que tuvo el Partido Nacional en La Valleja a punto de partida de acuerdos de dos dirigentes principales como son la actual intendenta Adriana Peña y el ex intendente Mario García, generaron un enojo en los votantes del Partido Nacional que condicionó la elección y que nos posicionó a los partidos de la oposición, y ahí hablo también del Partido Colorado, que en octubre había tenido una muy buena votación y que había hecho que el departamento se dividiera en tercios. Fue muy pareja la votación, la diferencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio en octubre fueron 700 votos, y eso en el imaginario de la gente también creó esa sensación de que se podía ganar la elección departamental, aunque lo que estamos en política sabemos que no tiene nada que ver lo que es la elección nacional con la departamental, porque después hay un movimiento de votos que hacen que el partido hegemónico como es el Partido Nacional nos saque una diferencia de 4 o 5 mil votos. Yo creo que ese fue el escenario, el piso, eso más el enojo que tenían por determinadas acciones que tuvo el ex intendente en la gestión y administración. Muchos recuerdan el costo elevado de unas letras que se están instalando ahora. Se interrumpió su instalación porque el 70% de la población de La Valleja está en contra de ese gasto desmedido. Cosas que aparecieron en la campaña también sobre costos en determinadas áreas en una obra que se había efectuado. Eso más los años de desgaste que ha tenido el Partido Nacional en La Valleja creó un escenario que yo creo que supimos aprovechar con un buen diseño de la campaña, con dándole contenido a la campaña, marcando la agenda. Éramos conscientes que era muy difícil ganar, pero pudimos recorrer todos los etapas que nos habíamos planificado en la campaña, y bueno, y tuvo mucho que ver la convocatoria de votos extrapartidarios que tenían el mismo enojo que teníamos nosotros, los Frente Amplistas, también pasaban en el Partido Colorado, también pasaban en el Partido Nacional, en votantes del Partido Nacional, que nada tienen que ver con esos acuerdos que implicaron acomodos de familiares directos de los dos dirigentes principales de La Valleja, ¿no?, del Partido Nacional. Ahora, si bien, y está claro que el Partido Nacional cometió varios errores en esta campaña electoral, también es cierto que el Frente Amplio ha tenido un proceso de acumulación en los últimos años allí en el departamento que lo lleva al resultado del domingo 11. Exactamente, eso es así. Esto no se gana, no lo gana una persona, es un proceso que empezó hace muchos años, pero repito, el Partido Nacional es muy fuerte en muchos departamentos del interior, y acá nosotros lo hemos vivido durante más de 30 años. Lo que hablaba era del abuso que hizo el Partido Nacional, que le ha dado un muy buen rédito electoral del vínculo de los recursos humanos, ¿no? A la intendencia. Tenemos hasta 4 generaciones, decía, de familias que de alguna forma se vincularon a la intendencia. No hay fuentes laborales nuevas, entonces necesariamente la gente que se queda en La Valleja, mucha gente que se queda en La Valleja tiene que recurrir a la intendencia a golpear las puertas para conseguir un trabajo, ¿no? Y eso, al momento de llegar a la elección departamental, eso es parte de la explicación de por qué la elección nacional dice una cosa y la elección departamental es totalmente diferente. Jiménez, hay una declaración suya de finales de la semana pasada que me llamó mucho la atención, como usted mencionaba que el proyecto de ley que tiene media sanción ahora en el Parlamento para el ingreso a las intendencias mediante concursos o sorteos era de las normas más importantes aprobadas por el Uruguay después de la restauración democrática de 1985. Ahora que lo escucho decir esto, entiendo por qué. Porque según su visión ha habido un proceso clientelar en el departamento de La Valleja, lo que ameritaba victoria tras victoria del Partido Nacional, y que ahora esta ley, bueno, controlaría la forma en la que todas las intendencias pueden ingresar personal. ¿Es así? Es así. Yo creo que es así.
Yo creo que una vez establecida esa norma que va a regir para todas las intendencias del país, los intendentes de turno o las intendentas de turno se van a concentrar en hacer un proyecto de desarrollo integral para cada uno de los departamentos y para generar prosperidad y generar desarrollo, como dije, de cada uno de los departamentos y no utilizar el andamiaje municipal o de las intendencias para perpetuarse en el poder y sin tener que generar proyectos o cosas alternativas que nos permitan cambiar la realidad de cada uno de nuestros rinconcitos en el departamento o en los diferentes departamentos del país. Uh-huh. Jiménez, usted en su campaña hizo un par de énfasis: más mujeres en la gestión, más áreas verdes, ser una intendencia más inclusiva y también proyectos vinculados al turismo. Antes de profundizar en alguno de estos 4 planteos que usted ha realizado, le quiero preguntar cómo ve hoy al departamento, cómo está hoy el departamento y qué es lo que le falta a La Valleja en particular. Bueno, la percepción que tenemos gran parte de los ciudadanos de La Valleja es que La Valleja está estancado y no condice el desarrollo que tiene con el potencial enorme que tiene La Valleja en diferentes áreas, desde la producción en el campo, la producción agropecuaria, desde su polo industrial, sobre todo en la ciudad de Minas y en Varela, donde hay donde el arroz es la principal fuente, sobre todo en el norte del departamento. Ni que hablar el desarrollo en turismo. No tenemos un proyecto a corto, mediano y largo plazo que sea bueno para La Valleja y bueno, nosotros lo que queremos es construir ese proyecto que se mantenga en el tiempo, que trascienda a los gobiernos, porque va a ser una de las cosas que más rápidamente va a generar fuentes de trabajo genuinas para lograr que los ciudadanos de La Valleja dejen de salir del departamento, sobre todo los jóvenes. Nosotros tenemos una pérdida brutal de gente joven que no tiene futuro en el departamento, entonces o se va a estudiar y no puede volver porque no tiene dónde trabajar, o se va a trabajar a otros departamentos. Tenemos un gran extractor de recursos humanos de población de La Valleja, que es Maldonado. Maldonado creció el 25%, la población de Maldonado creció el 25% y gran parte nosotros contribuimos mucho a ese crecimiento, más allá de que hay muchos ciudadanos que se desplazan a Maldonado, por ejemplo, a trabajar en la construcción, que por ahora se mantienen y viajan de lunes a viernes todos los días a trabajar en Maldonado, pero es una población de riesgo que tenemos porque una vez que se puedan establecer, acceder a la vivienda, el viajar todos los días para trabajar y sobre todo un trabajo tan pesado como la construcción, es una población de riesgo a perder en La Valleja. Entonces, la percepción que tenemos es de que está estancado, de que hay muchas cosas para desarrollar. Hace tiempo que nadie habla de minería, de la riqueza minera que tiene en nuestro departamento. Solamente hablamos de la piedra caliza que se utiliza para el cemento Portland, pero tenemos talco. En la campaña volví a ver y volví a hablar con gente que en Mariscala y en Los Tapes hay talco que uno puede sacar con la mano. Está a flor de tierra, como si fuera. Y la última vez que averigüé, UPM importa talco para el papel, ¿no? Es una cosa de loco. Y bueno, ese es un ejemplo, el talco, la dolomita. Tenemos dolomita en la ciudad de Minas que hace 40 años está dormida y hay que buscar la forma de volver a lograr una explotación. Ni que hablar de lo que es la piedra laja. Son ejemplos de temas que no se han tratado, que no han generado desarrollo, y son líneas de trabajo, me parece que son bien interesantes de estudiar y de explotar, porque eso puede hacer llegar nuevos empresarios que quieran invertir en La Valleja y quieran desarrollar proyectos que den mano de obra y que nos permitan mantener esa población. Se van los jóvenes y después se van los abuelos.
porque después que te jubilás, vos seguís a tus hijos porque querés disfrutar de tus nietos. Y hemos tenido una pérdida de población, una doble pérdida de población, primero los jóvenes y después los abuelos. Esos son indicadores, La Valleja tiene indicadores muy duros, hay que trabajar, precisamos ayuda en determinadas áreas para asesoramiento y para poder incidir en varios proyectos a la vez, con gente que esté capacitada y que nos ayude a transitar y desarrollar todas las líneas de trabajo que tenemos planificado hacer. Desde el punto de vista turístico, intendente electo, usted plantea justamente el desarrollo del destino La Valleja, fortalecer la marca turística del departamento y posicionarla a nivel nacional. ¿Cómo piensa emprender justamente ese camino? Usted sabe vos sabés que la propuesta de turismo de este candidato, ¿saben cuál fue? Yo le dije a los operadores de turismo, nosotros no tenemos un proyecto de turismo. Esa fue la propuesta honesta. No tenemos un referente potente dentro de la fuerza política que diga, se puede hacer cargo de generar un proyecto de turismo. Y el razonamiento que yo les hice es, recorrí todos los intendentes de la Vuelta a la Democracia en La Valleja, ¿no? Los fui nombrando, le marqué los años, la mayoría estuvieron 10 años, y la pregunta que yo me hice adelante de los emprendedores turísticos es, Daniel Jiménez, del palo de la medicina, ¿va a ser el iluminado que baje un proyecto de turismo y que lo desarrolle con algo bien fuerte, bien potente, que sea una semilla que crezca y que trascienda a los gobiernos? Le dije, no, eso no va a ser así. Entonces lo que tenemos que hacer es, con el Ministerio de Turismo, que ya se comprometió y nos va a dar una buena mano, con la Intendencia como palanca, como destino de La Valleja, como principales operadores y los más interesados en desarrollar ese proyecto, con el centro comercial, con todo lo que tiene que ver con el turismo, desde el transporte, desde la logística, desde los desarrolladores, por ejemplo, de un turismo digital, y para eso necesitamos jóvenes que tenemos muy buenos en desarrollar áreas informáticas que nos ayuden a generar un proyecto. Vamos a tomarnos el tiempo de 8 meses, un año, para hacer un proyecto que sea potente para desarrollar los puntos turísticos que ya tenemos y los divinos puntos turísticos que la gente no conoce. Yo decía en un medio, el otro día en Rocha me decía, yo te escuché decir a vos en una entrevista que hay lugares más lindos que Villa Serrana. Hay lugares más lindos que Villa Serrana, y la gente de La Valleja no los conoce, los ciudadanos del Uruguay no lo conocen, y eso te muestra lo subdesarrollado que está el turismo en La Valleja y todo lo que tenemos para explotar y para mejorar en calidad y cantidad del turismo. Y lo otro, la formación de los recursos humanos. Yo estoy convencido que más del 90% de los recursos humanos que trabajan o tienen algo que tiene que ver con el turismo no tienen ninguna capacitación, pero ninguna, Entonces, lo que vamos a hacer en ese proyecto también, capacitar los recursos humanos. Ya comprometimos al vicepresidente de UTE, que es el presidente de la Fundación Parque Minas, en el Parque de Vacaciones de UTE, y ahí se va a hacer, junto con la UTEC, la UTU y el CURE, la Universidad de la República, una escuela de gastronomía, de hotelería y de logística para turismo. Esos son pequeños ejemplos, grandes ejemplos de por dónde va a ir el trabajo en turismo. ¿Usted ya tiene designado su referente allí, su director en esa materia, intendente electo? No tengo ningún referente, no hemos definido, hace una locura estos días, todavía no hemos hecho una evaluación de la campaña. La idea es definir los criterios y ahí después buscar los nombres con toda la gente que participó y que acompañó la candidatura, para constituir. Lo único que tenemos claro es que va a ser un gabinete paritario. Eso es lo único que nos comprometimos y vamos a llevar adelante en el gabinete de gobierno. Justamente esto de la cuestión paritaria es un tema que usted había manejado también en campaña, de tener más mujeres justamente dentro de la gestión departamental. ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué cumplir con ese postulado?
porque hace 25 años que escucho que las mujeres tienen que tener participación en las diferentes ramas de gobierno y siempre se están ninguneando y buscando la forma, los ponen en la lista y después las saltean, las corren, y hay en La Valleja hay muchas mujeres que tienen participación en la actividad política y que tienen capacitación suficiente para desempeñar los cargos de gobierno. Yo lo que dije es, rápidamente tenemos que cumplir en la política con la paridad, y en algún momento tenemos que empezar a hablar en la formación de los dirigentes políticos, porque tenemos que empezar, si queremos salir del subdesarrollo, los partidos políticos se tienen que modernizar, y ojalá, por ejemplo, parte del cupo de los diputados o de la gente que participa en los gobiernos departamentales tengan obligatoriamente por obligación tenga que cumplir o ciencias políticas o gestión en administración. Tenemos que capacitar a nuestros dirigentes para mejorar la calidad de la gestión y la administración y tener mejores resultados en todos los gobiernos, tanto departamentales como nacionales. Intendente electo, una pregunta que tendría que haberla hecho antes. ¿Usted sabe, está más o menos al tanto de cuál es la situación financiera de la Intendencia? Y se lo pregunto porque seguramente usted entenderá que hay obras para acometer en todo el departamento de La Valleja y tendrá que saber con qué recursos cuenta para hacerlo y si va a ser necesario, por ejemplo, recurrir a la Junta Departamental para pedir fideicomisos o préstamos de largo plazo, digamos. ¿Cómo advierte ese escenario? Y no lo sabemos todavía porque no tenemos acceso a la información. Tuvimos durante este periodo que pasó mensajes contradictorios. Al inicio de la gestión de Mario García dijo que la Intendencia estaba muy endeudada, que Adriana Peña le había dejado una deuda muy grande. Esa deuda después del acuerdo desapareció y los números estaban bien, y hasta que no se inicie la transición departamental y tengamos de primera mano los números de la Intendencia, no puedo contestar esa pregunta. Y con respecto al fideicomiso o las eventuales obras, primero tenemos que ver cuáles son las obras que están en ejecución, qué insume del presupuesto esas obras. Yo siempre he dicho que hay que cuidar la institucionalidad, los gobiernos cambian de color, pero la institución hay que respetarla, y eso es un mensaje que le damos a la gente. Por ejemplo, no podemos cambiar las reglas de juego porque los inversores que nosotros queremos que lleguen a La Valleja para desarrollar nuevos emprendimientos que nos permitan generar fuentes de trabajo, que es lo que más nos reclama nuestra población, tienen que tener reglas claras y tienen que saber que independientemente del color, lo mismo que pasa con el gobierno a nivel nacional, cuando cambia el gobierno nacional, las reglas de juego se tienen que mantener, se tienen que respetar, porque eso le da seguridad, transparencia y bueno, y eso es la forma, me parece, de trabajar para poder atraer nuevos inversores a La Valleja. Ahora, de todas maneras, intendente electo, usted ¿tiene en su programa de gobierno, en su idea, alguna obra relevante que quiera acometer durante estos 5 años de gestión que vienen? Sí, yo creo que hay que hacer obras de gran porte con mano de obra local, que eso para mí es fundamental. Nosotros vamos a pedir al gobierno nacional, a la ministra de Transporte, eso lo tiramos en la campaña y no lo hablamos con ella, es una extensión de la doble vía de la ruta 8, que es la ruta, el eje del Mercosur en nuestro país. Actualmente llega o se está culminando hasta el empalme con la ruta 9. Nosotros queremos, y creo que es muy importante para La Valleja, mejorar su conectividad y extender esa doble vía hasta la entrada de Minas, o hacia, si se puede pasar mejor. Y después lo otro es la columna vertebral del departamento, que es la ruta 108, que nos va a permitir integrarnos como departamento, y también en la llegada, por ejemplo, al este, si uno se para en la ciudad de Valle Ordóñez, que es el extremo noroeste del departamento, ahí confluyen como 5 departamentos que pueden tener un acceso, por ejemplo, al este o a la parte esta, a Rocha, Maldonado,
con una vía mucho más rápida que nos permite el tránsito de personas de esos 5 departamentos a través de nuestro departamento, y eso siempre genera desarrollo y es una buena carta de ingreso para el turismo. Y después tenemos un proyecto de un parque industrial que vamos a hacer en el predio de ANCAP. Eso sí está hablado con la presidenta de ANCAP. Nos va a ayudar a desarrollar ese proyecto, que es un proyecto ambicioso pero muy bueno para el departamento. El parque se va a hacer en el predio de ANCAP a instancias de Ramón Méndez, que es el padrino que tenemos de este proyecto, porque él planteó, nosotros teníamos 2 proyectos y él los unió en un proyecto. El área de ANCAP permite varias cosas. Primero, el área de ANCAP tiene ferrocarril, o sea, tiene la vía de tren que está funcionando, Montevideo Minas, que eso es muy importante. Le va a dar ferrocarril a ese parque industrial. Va a haber una fuente energética que puede usarse, así lo estiman las empresas que allí se instalen, y además va a haber una conexión directa con la cementera de ANCAP. Por eso se hace en ese predio, para generar un vínculo con ANCAP que permita entregar energía y cobrar con Portland, porque nosotros queremos volver a la construcción de calles, caminerías y valor agregado al Portland, porque no concebimos que el único departamento del Uruguay que tiene 2 cementeras siga siendo calles de mala calidad, con derivados del petróleo que tiene una vida útil muy corta, muy pobre. Nosotros caminamos en las calles de Minas en un hormigón que tiene más de 100 años, y las partes que están rotas por la mano del hombre, no por defectos en la construcción. Es un proceso ambicioso, pero va a generar fuentes de trabajo y va a mejorar la calidad constructiva a corto y mediano plazo. Y yo creo que si esa experiencia funciona bien, va a empezar con la Intendencia de La Valleja y después se puede sumar. A la fuente energética también tenemos pensado desarrollar un área de clasificación de los residuos domiciliarios, que también pueden transformarse en energía. Es más complejo, requiere más una buena clasificación de los residuos y un suministro permanente de esa fuente energética. No puede ser intermitente, porque la fuente energética altera o modifica el cemento, y para evitar un efecto en la calidad, la industria cementera se adecúa a la energía que suministra, que se utiliza, para que no haya alteración en el cemento. Nosotros tenemos un cemento ALCAP que es sin despreciar a los otros cementos que existen en el Uruguay, es el más preciado por la industria de la construcción por la calidad que tiene. Y el 100% de lo que se produce en el cemento ANCAP se vende, se lo sacan de las manos. Entonces, eso también va a permitir mejorar un problema que tiene ANCAP, que es un déficit año a año en el cemento ANCAP. Y entonces yo creo que es un proyecto ganar-ganar, que es muy ambicioso, pero es realizable. No es poner un satélite en órbita, eso se puede llevar adelante, y tenemos buenas personas que nos van a ayudar a caminar en ese camino. Jiménez, una última pregunta para cerrar este tramo del reportaje. ¿Usted recibió alguna llamada del señor García después de que se confirmó su victoria? Después que se confirmó, no. Nosotros hablamos antes, mientras estábamos esperando la definición, pero sí se comunicó conmigo, estuvimos hablando. Nosotros tenemos buena relación, nos conocemos desde hace muchos años, y bueno, se puso las órdenes para transmitir información sobre lo que sobre los números de la Intendencia y sobre la problemática de la Intendencia en general. Otra mañana, no apto para fanáticos. Estamos conversando con Daniel Jiménez, el intendente electo del departamento de La Valleja. Jiménez, pasemos ahora a la otra dimensión de la elección del domingo 11 de mayo. Y esto comienza cuando, en los datos que íbamos viendo de la Corte Electoral el propio domingo, advertíamos que la distancia
entre el Partido Nacional y el Frente Amplio se reducía cada vez más, y con una victoria del Frente Amplio sin los votos observados era necesario escrutar los votos observados. Pero vayamos por partes, porque ustedes en la jornada del 12, o sea, el día siguiente a la elección del domingo, ustedes pidieron una guardia blanca, que es tener delegados partidarios las 24 horas custodiando el ingreso al local donde estaban las urnas. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pidieron esto al día siguiente de la elección del domingo? La respuesta es, mira, lo pidieron el mismo día y la instalaron el mismo día, el mismo domingo. Y yo me enteré cuando ya estaban haciendo la Guardia Blanca. Ajá. Eso fue una decisión política, yo creo que muy acertada. Primero, es una herramienta que está prevista en la ley. Uh-huh. El Frente hizo uso de esa herramienta. Yo al principio lo vi como una tarea militante. Me pareció, incluso lo hablamos con muchos dirigentes que me cuestionaban de que era como una falta de respeto o de cuestionar el trabajo de la Junta. Y yo les hice ver de que estábamos transitando lo que después se concretó que era un triunfo histórico para nuestra fuerza política, y yo lo veía más bien como una tarea militante de acompañar esas urnas, como decir, yo estuve presente acá, yo participé de este triunfo. Y después con el diario El Lunes pensé otra cosa, ¿no? Pero eso fue así, se instaló sin consultarlo. Es una decisión en realidad no sé de dónde salió el establecimiento de la Guardia Blanca. Cuando yo me enteré ya estaban dos compañeros, estaban cuidando las urnas en la Corte Electoral el propio día de la elección, del 11. Ahora, intendente electo, usted personalmente o alguien de su entorno en su campaña, tanto el sábado, el domingo de la elección o ya el lunes, ¿advertían algún proceso, alguna cuestión que les llamara la atención en cómo estaban transcurriendo los episodios? No, nada. Nosotros hasta que escuchamos los audios de comunicadores y de periodistas de La Valleja que hicieron la entrevista con la persona involucrada en las amenazas o en la solicitud de renuncia, nosotros no sospechábamos y no desconfiamos de todo el proceso, sobre todo por lo que dije al inicio de esta entrevista. El trabajo en la Junta Electoral Departamental de La Valleja fue excelente, con todos los representantes. Por supuesto que hubo ambientes tensos, se cuestionaron, se hicieron cantidad de recursos, pero eso está dentro de las reglas normales que pasan en cualquier elección, y en una elección que era tan compleja por lo que implicaba, sobre todo para el Partido Nacional, que era la pérdida de un bastión fundamental a nivel departamental, ¿no? Uh-huh. El presidente de la Junta Electoral de La Valleja, el señor Miguel Azurica, que es blanco de extracción, denunció que recibió presiones y amenazas por parte de sus propios correligionarios durante los últimos días del escrutinio en el departamento de La Valleja. En declaraciones que realizó a la radio Federal FM, Azurica dijo que en los últimos días el proceso estuvo lejos de ser de rosas. Afirmó que la presión provino de mandos medios del Partido Nacional en el departamento. Sostuvo que el martes de la semana ya arrancó con un poquito de presión, pero muy leve, y el miércoles se fueron de mambo más de uno. Luego se refirió a que esas presiones fueron de delegados y dirigentes de las listas 58, 22 y 51. Según dijo, el miércoles lo llamaron y le dijeron: sos un burro, te tenés que ir, estás haciendo las cosas mal. Consultado, confirmó que justamente un director de la Intendencia le había prometido darle una paliza. En el programa también le preguntaron si era verdad que quisieron que renunciara para que asumiera su primer suplente, y él planteaba que sí, que le habían planteado la renuncia y que, bueno, que iría a pasar con quien asumiera el cargo que el señor Azurica debería haber dejado según las presiones que le infligieron. ¿Cómo valora todos estos episodios, Jiménez, ocurridos dentro del Partido Nacional, pero que pueden haber tenido una respuesta
en lo que fue el resultado de la elección del domingo 11. Primero, negativamente, porque son cosas que no deberían pasar, y lo dije al inicio de esta entrevista. Yo creo que todo el sistema político se tiene que expresar y dejar bien claro que esta forma de actuar en el control de una elección, ya sea departamental, nacional o municipal, está fuera de contexto y está mal. Lo otro que tiene que saber la gente es que es una cosa lo que se intenta hacer por fuera y otra cosa son las cosas que se pueden modificar. Es difícil de incidir habiendo tantos ojos puestos en un control, en un escrutinio secundario. Es difícil lo que se pueda alterar o falsear. Lo que sí me parece a mí se puede modificar, porque no está documentado en ningún lado y no está contado, son los votos observados. Ahí sí se puede. Si vos alterás previo a la apertura, nadie se entera. No tenés cómo enterarte. Por eso reitero, la instalación de la Guardia Blanca fue algo que fue fundamental. Y bueno, la verdad que no sé con qué criterio querían presionar y hacer renunciar eso, porque ya estaba instalada la Guardia Blanca y me parece que era muy difícil modificar o actuar o incidir para generar un cambio en la elección. Lo que sí, me parece que todo esto que pasó documenta que hubo intencionalidad en cambiar la elección, ¿no? Y me parece que por eso es algo grave. Lamentablemente pasó en nuestro departamento, y bueno, ojalá podamos dar una señal bien clara, sobre todo a las futuras generaciones, de que esto está mal, esto no se puede hacer y que hay que extremar los controles y los cuidados, y a veces no pecar por ingenuos, sino pensar de que hay personas que no pensamos diferente y que muchas veces buscan alternativas no válidas para definir una elección. Ahora, Jiménez, ¿usted entiende que, vista las patas a la sota, se estaba conjurando algo en su contra allí? No digo en la propia Junta, pero sí orbitando en torno a la Junta, que pudiera finalmente cambiar el resultado o objetar el resultado finalmente. Y sí, yo creo que sí, porque digo, ¿qué otra finalidad tenía sino la presión, el cambio del presidente? No sé, me parece que no hay dos lecturas a esto, en esto. Por eso es un hecho grave que hay que transitarlo. La Corte Electoral a nivel nacional está procesando esa investigación y bueno, hay que esperar cuáles son sus resultados y bueno, y esperar cómo se piden los partidos políticos de nuestro Uruguay, para dar una señal bien clara, como dije, sobre todo para el futuro. ¿Usted cree que la reacción de su partido, el Frente Amplio, y también del Partido Nacional es buena, teniendo en cuenta esa salud democrática que deberían conservar a la luz de los episodios que ocurrieron allí? Yo creo que sí, que ha habido una buena respuesta, y que todos los partidos, independientemente de que el Partido Nacional es el involucrado, no hay que meter en la bolsa. Primero, los votantes no tienen nada que ver, los votantes del Partido Nacional no tienen nada que ver con esto. No todos los dirigentes, me consta que hay dirigentes del Partido Nacional que no están de acuerdo y están enojados por esto que pasó. Entonces, por eso me parece que tenemos que hacer foco en las personas que, representando partidos políticos, actuaron de esa forma. Pero eso no quiere decir involucrar a las fuerzas políticas y al sistema político, porque eso genera un descrédito de todo el sistema político, que es lo que tenemos que cuidar y lo que tenemos que preservar. Ahora, ¿el señor Azurica dijo quién lo presionó y con qué objeto? No lo dijo, pero esto es un pueblo chico y se sabe quién estuvo en ese ámbito, ¿no? Y bueno. ¿Usted se anima a decir quién fue? No, yo no me corresponde a mí. Yo tengo que tratar de preservar la forma
hay que dejar actuar a la Corte Electoral, que está en un proceso de investigación. Y bueno, yo no sé cuáles son las diferentes etapas en qué termina este episodio y dónde termina este episodio. Me parece que lo importante es ponerlo. Por eso te agradecí que como medio nacional destacaras este episodio, porque nadie está hablando de esto, ¿no? Nadie está hablando del intento de fraude que hubo en La Valleja, porque es así. No hay que buscarle, no hay que buscar cosas alternativas, pero tenemos que dejar que las autoridades competentes participen en la investigación, hagan la investigación y se pidan al respecto. Jiménez, dos últimas preguntas con respecto a esto. No lo quiero presionar para que diga usted algo indebido, pero estas presiones que recibió el Yoda Zurica y que también recibió Miriam Soria, pues esto se confirmó después, que Miriam Soria también recibió presiones. Se hablaba de mandos medios del Partido Nacional, eso es lo que trascendió, digamos. ¿Esto es desde la propia Intendencia o por fuera de la Intendencia? Son mandos medios que participan en la actividad política. También hay personas que participan ocupando cargos en la Intendencia. Hoy en la actualidad. Sí, y hay que escuchar los audios porque hay dirigentes que se ubican en la escena de la reunión. Bien. La otra pregunta era si la señora Soria o el Yoda Zurica han presentado una denuncia ante Fiscalía, teniendo en cuenta que hubo denuncia de amenaza de golpes. ¿Hubo una presentación penal con respecto a esto? La verdad que no sé. No puedo contestar esa pregunta porque yo escuché algunos de los programas, pero no le he dado un seguimiento con respecto a lo que tú preguntas. Bien, veremos entonces qué es lo que resuelve la Corte Electoral en principio con respecto a este tema y seguiremos averiguando. Daniel Jiménez, intendente electo de La Valleja, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Ha sido un gusto, muchas gracias. Y bueno, esperemos que podamos hacer un buen gobierno, que esa es nuestra aspiración. Esperemos cambiar la realidad de La Valleja. Esperemos que cada uno de los que nos está escuchando del otro lado puedan venir a conocer el precioso departamento que tenemos y disfrutarlo. Y bueno, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por hacer visible cosas que a veces no se destacan y que son y generan importante. Pueden opacar los festejos, pueden opacar el momento que estamos viviendo muy lindo, pero hay que tratarlos, esos temas hay que tratarlos porque son cosas importantes que pasaron, que no podemos mirar para el costado. Muchas gracias. Gracias a usted.